No vaya a poner todo ahí, si no se cae. Bueno, la última vez, o la penúltima vez mejor dicho, yo hice una introducción a Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el último apóstol, o el único apóstol que murió de viejo. Todos los demás fueron mártires, murieron martirizados, crucificados, lanceados, ahorcados, lapidados. Y el único que murió de ancianidad en la isla de Patmos fue Juan. Así que vamos a hablar del Evangelio de Juan. Y Juan se introduce de una manera bien teológica. Recordemos que el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres evangelios. Aquí el propósito de Juan es mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Es decir, Cristo es de naturaleza divina. Por lo tanto, si es Dios, no tiene genealogía. Y comienza inmediatamente con una declaración de la divinidad o de la deidad de Jesucristo. Les leo el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa es una afirmación categórica. Cristo es Dios. Pero vamos a ir examinándola para que la entendamos. Porque aparentemente es simple, pero también es muy, muy profunda. Es el único evangelio que hace prácticamente un examen bastante profundo de la naturaleza divina de Cristo. Introduciéndolo decimos que Jesús es Dios hecho hombre. Amén. 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 Y este hecho, que Jesús es Dios hecho hombre, sobre este hecho se funda el Evangelio de Dios para salvación de pecadores arrepentidos. Sobre Cristo, Dios hecho hombre, se funda el juicio a los pecadores no arrepentidos. Y se funda el juicio y la renovación de toda la creación. Así de importante es el hecho de Cristo, Dios hecho hombre. Y es por medio de Cristo que Dios ha obrado para su gloria en tres actos a través de la historia. La creación, la revelación, la redención. Esas tres obras de Dios han sido hechas por medio de Cristo. Veamos Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Alguien que pueda estar en Juan 1:18 y otro que pueda estar en Tito 2:13-14. Amén. Ya. Colosenses. Ya. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esa es la afirmación que hace el apóstol Pablo, y que dice: Dios en Cristo hizo toda la creación, pero también la revelación. Juan 1:18, ahí mismo, Juan 1:18, ¿qué dice? A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Él le ha dado a conocer. ¿Quién? Cristo. Dios se ha revelado por medio de Jesucristo. Tito 2, capítulo 2, versículos 13 y 14. Amén. ¿Qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense, estas tres obras que Dios ha actuado a través de la historia han sido por medio de Jesucristo. Muchos dicen que el personaje principal de la Biblia es Cristo. Bueno, teniendo claro esto, las mayores y menores herejías, es decir, grandes herejías, pequeñas herejías, que han surgido, se mueven en un solo sentido: a poner en duda la divinidad de Cristo, directa o indirectamente. Desde los testigos contra Jehová, que proclaman que Cristo es una creación especial, pero no es Dios. Pasando por los mormones, que enseñan que Cristo es hermano del diablo. ¿De dónde? Bueno, allá con sus fábulas. Y lo del movimiento de fe. ¿Ubican quiénes son los del movimiento de fe? Cash Luna, Benny Hinn, Maldonado, la esposa de Maldonado, el hijo de Maldonado. Y todo ello se llama movimiento de fe. Benny Hinn, más popular años atrás, que enseñan que Jesús se fue al infierno a pagar al diablo por la salvación de los hombres. Y que Dios tuvo que intervenir para rescatar a Jesús del infierno. Esa es la teología de ellos. Por eso ellos no le hacen asco al diablo. Entonces, estas son algunas de las maravillas que estos personajes, religiones satánicas, Cristo es un pelele en manos del diablo o de algún apóstolo. Entonces mucha gente engañada sigue estas religiones sin darse cuenta que tienen el infierno asegurado. Pero hay otras sectas que, aunque declaran que Cristo es Dios y Salvador, le agregan obras necesarias para salvarse, haciendo de Cristo y de su obra insuficiente. Es como decir, Dios necesita la ayuda del hombre. Entonces, Jesús no es tan Dios entonces. Si necesita la ayuda de hombres, pecadores, limitados, que Dios los ve como gusanos, no es tan Dios entonces. Eso es rebajar a Dios y exaltar al hombre. Por ejemplo, Cristo, sí, Cristo, más el bautizo. Si no te bautizas no eres salvo. Eso está dentro de los evangélicos y en otras sectas, ¿cierto? Cristo más hablar en lengua. Ah, si no habláis en lengua, no tenéis nada todavía. Cristo más el sábado. Si tú te congregáis el domingo, eres hijo de la bestia. El sábado se reúnen los santos. Creen en Cristo, pero el sábado. Le ponen el sello. Cristo más pertenecer a la iglesia única y verdadera. ¿Han escuchado esa? Si estáis fuera de la iglesia única y verdadera, no hay salvación.
porque Cristo está aquí, lo tenemos nosotros, dijo el Papa. Cristo más los milagros del apostolado de Goa. Si tú no has experimentado el poder de ese apóstol que viene de Cristo, tú no sabes nada de Dios. No soy salvo. Cristo más la buena voluntad de cada uno. Como dijo un hereje, un connotado hereje, que vive en Roma, creo. Más la buena voluntad de cada uno, no importando si es pecador u homosexual, basta que tenga buena voluntad. Esta desfiguración de Cristo es obra del espíritu del anticristo que está presente en el mundo, pero está presente con mucha fuerza en la iglesia. Y el espíritu del anticristo niega o relativiza la naturaleza divina de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo hoy. Cuando escribió Juan, primera de Juan, el espíritu del anticristo era negar que Cristo había venido en carne, ¿sí? Que se había hecho hombre. Hoy día es negar su divinidad. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no es Dios hecho hombre, su muerte, tomen en cuenta esto, su muerte no fue suficiente para pagar el pecado. Porque era hombre. La resurrección fue una invención de sus discípulos más cercanos. Entonces estamos todos los que nos decimos cristianos condenados. Pero llega la solución. Llegó la solución, hermano. No nos preocupemos. Las sectas han solucionado el problema. Uno recurriendo a la Virgen María, la intercesión de la Virgen María. Resuelve el problema. Otros pactando, pacta con Dios, resuelve el problema. Otros haciendo obras y obras y obras y obras. Agregando obras y más obras hasta el día que se muera uno, haciéndole creer que está yendo hacia el cielo por su esfuerzo. ¿Escuchado gente? No, yo he hecho muchas cosas buenas. Entonces Dios tiene una balanza ahí. Dice las cosas buenas mías y las cosas malas. Las cosas buenas van a pesar más. Seguro. Entonces el fundamento del cristianismo, del evangelio, es Cristo, que es Dios hecho hombre. Juan 1:1. Y vamos a ver la primera parte. En el principio era el verbo. Todos pensamos el principio. ¿Cuál principio? El principio de todas las cosas. Todo es, sí. No, ahí en la Biblia hay otro principio. Antes de todas las cosas hay otro principio. Miren lo que dice Isaías 41:4 y otro que pueda leer Apocalipsis 1:8. Isaías 41:4 y Apocalipsis 1:8. Amén. Amén. Ya. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.
Antes de todas las cosas, ¿quién es primero? Yo soy el primero, Dios. Él es el principio. Él es el principio de todas las cosas. Antes que las cosas fueran, Él era el principio. Apocalipsis 1:8. ¿Qué dice? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, significa yo soy, el Alfa y el Omega es el abecedario griego. Entonces todo lo que existe puede ser asignado con las palabras del abecedario griego. Entonces cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el principio de las cosas y el fin de las cosas. Yo estoy antes de las cosas y estoy después de las cosas. Y eso es lo que está diciendo. Y dice yo soy el principio y el fin. Entonces, ¿quién es el principio? El principio de todas las cosas es Dios. Dios es antes de todas las cosas y Dios es después de todas las cosas. Dios es siempre eterno. Entonces podríamos decir, además el principio, que sería Dios, es sinónimo también de eternidad. Porque ¿dónde está Dios? En la eternidad. Pero como es Dios, puede estar en el tiempo también. Está presente, pero también está en la eternidad. Esa es una idea que a veces no nos rompe las meninges, nos descerebramos y nos da fiebre. ¿Cómo puede ser eso? Claro, porque si tenemos un Dios de este volado, vamos a pensar que eso no puede ser. Si tenemos un Dios a la medida humana, no puede ser. Pero la Biblia me revela un Dios muy grande, demasiado grande para mi entendimiento. Entonces, en el principio era el Verbo, y podríamos decir, ante el Dios eterno estaba el Logos, porque la palabra verbo en griego es Logos. Entonces dice, estaba o era el Verbo, el Logos. Una aclaración. La forma verbal era es la forma del verbo ser o estar. Por ejemplo, en Éxodo 3:14, ¿qué le dice Dios a Moisés? Di a Israel que yo soy. Y tiene el sentido de ser persona. La característica de la persona. ¿Cuál es la característica? Soy el que soy. O sea, dependo de mí, no dependo de nada más. Entonces, cuando dice acá que en la forma verbal ser o estar, ser habla de las características de la persona o cosa. Y estar, el verbo estar habla del estado de la persona o su ubicación. Entonces, en el principio, ante Dios, era, y ahí hay un pasado imperfecto, o estaba el Logos. En el principio, o antes, en la eternidad pasada, estaba el Logos. Logos, ¿qué significa? ¿La han escuchado esa palabra, cierto? Logos es una palabra... No, que me pica la garganta. Logos es una palabra griega que significa razón, lógica, control creativo de todas las cosas, revelación por lógica, inteligencia, pero tiene un carácter que es impersonal. Los griegos, los filósofos griegos, esto era muy usado
antes de Cristo. Entonces, el logos era, cuando veían la naturaleza, veían una cierta lógica. Entonces, ese es el logos, actuando, el lógico, el racional. Entonces le atribuían eso una característica de Dios, o los dioses para ellos. En el Antiguo Testamento, en la traducción al griego de la Septuaginta, se usa la palabra logos. Se usa la palabra logos, pero que se usa en relación a la palabra de Dios. Veamos Salmo 33, 6. Salmo 33, 6, y algo que puede estar en Salmo 138, 2. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos les abierto su boca. Claro. En griego decía, por el logos de Yahweh fue hecho todo, y se refiere a la palabra de Dios. Y 138, 2, Salmo 138, 2. Ya, hermano. Dice, me mostraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas, tu persona y tu palabra, tu logos. Está en el original griego. Entonces, y Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, aplica el logo del Antiguo Testamento a Cristo. Y Juan 1.14, se lo leo yo, dice, y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se fijan? Entonces es un concepto teológico. El verbo hecho hombre, el logos que se hizo carne, se hizo ser humano. Entonces, a diferencia del logo griego, Cristo, según Juan, es el logo personal de Dios, con los atributos de Dios. No es una emanación impersonal de Dios, sino que es un verbo, un logos, un ente que se hace persona y tiene los atributos de Dios: poder, santidad, amor, odio, misericordia. Esa es la diferencia con el logos, el concepto de los filósofos griegos. Y después dice, y el verbo era con Dios. El logos estaba con Dios. Aquí el apóstol afirma o reafirma el principio que Dios y el logos estaban juntos, cara a cara, pero se enfatiza que son dos personas. No dice que el logos es Dios Padre y que Dios Padre es el logos. ¿Se fijan? Son dos personas. Sino que Dios ¿qué es lo que es Dios? Una Trinidad. Trinidad. Dios es una Trinidad. Aquí aparece una parte de la Trinidad. Que dice, y el verbo era con Dios. El logos estaba con Dios.
Entonces habla de dos personas. Y Dios es una Trinidad, Padre, Hijo, que sería el Logos, Espíritu Santo. No son tres dioses, ni tampoco es un Dios que a veces se presenta como Padre, a veces como Hijo y otras veces se presenta como Espíritu Santo. Pero que es una sola persona, que se presenta en modo diferente. No. El concepto que aparece en la Biblia dice un solo Dios y tres personas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tampoco aparece este concepto de decir un Dios y tres personas. Pero se muestra. Se muestra. Las Escrituras revelan que Dios es uno en tres personas y esta es una idea de Dios que nos cabe en las mentes humanas, la cual tiende a simplificar. Bueno, ¿es Dios uno, dos o tres? ¿O es uno solo? ¿Cómo la cuestiona? Entonces, para ser o son tres dioses o uno solo. Es lo mismo que la naturaleza de Cristo. Dios, Cristo es Dios hecho hombre. A ver cómo es. O es Dios o es hombre, no puede ser las dos cosas. Y no tragamos eso. El mundo no lo traga, pero está en la Escritura. Y no se trata de entenderlo como Dios lo hizo funcionar y lo hace funcionar. No, se trata de creerlo. Porque si tratamos de entenderlo, vamos a terminar como Jesús Adrián Romero, amando primero al prójimo, a mí mismo, al prójimo y después a Dios. Entonces, pero la Trinidad está presente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver varios versículos, vamos a correr. Ya, Génesis 1:26. Otro que esté en Génesis 3:22. Amén. Ya, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en la peste, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo dijo? Hagamos al hombre, hagamos, ¿quién? Y dijo Dios, singular, hagamos, plural, al hombre semejante a nosotros. Muchos dicen son los ángeles, es que Dios no hizo la creación con los ángeles. No le dijo a los ángeles, ayúdenme por favor, porque esto está complicado. Dios habló y fue. Entonces eso está implícitamente en la Trinidad. Génesis 3:22. Amén. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. La misma idea. Es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Entonces, Génesis 11:7. ¿Ya? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. El mismo término. Descendamos y veamos lo que están haciendo estos hombres. Veamos otro, Isaías 48:16. Y quien lo lea, léalo despacio este versículo porque es muy interesante. Isaías 48:16. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Ya? ¿Fuerte y claro? Acercad
Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. A ver. Primero, ¿quién está hablando? Dios. Dios. ¿Quién dice que lo manda? Está hablando Cristo. Listo. Y su... El Espíritu. Ahí tiene la Trinidad en el Antiguo Testamento. Clarito, ¿no? No dice, he aquí la Trinidad, pero ahí está. Ahí está. A menos que arranquen la hoja o tapen esa parte de la escritura. Zacarías 3, del 1 al 5. Amén. Zacarías 3, del 1 al 5. Amén. Ya. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová me ha escogido, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué? Hay dos personas ahí. ¿Quién más? Aparte de Josué. El ángel de Jehová y Jehová. ¿Se fijan? Estaba Cristo y Dios Padre. Lucas 3, 21 al 22. Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Ahí tiene la Trinidad, ¿cierto? Y por último, veamos Juan 3, 11. ¿Quién lo tiene? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos prueba de testimonio. Perdón, está hablando Jesús, ¿y qué dice? Dice, de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos. ¿Quién? ¿Quiénes hablamos? Jesús, el Padre y el Espíritu. Exactamente. Usan la misma palabra que se usa en Génesis. Descendamos, hagamos. Ahí dice, hablamos. Y se refiere a la Trinidad. Por una
una razón muy simple. Donde actúa el Padre está también el Hijo y el Espíritu. Donde actúa el Hijo está el Padre y el Espíritu. Donde actúa el Espíritu está el Hijo y el Padre. Es una armonía perfecta. Por eso Jesús habla en plural. Entonces, la Trinidad es una realidad espiritual de un solo Dios revelado en las Escrituras, un solo Dios y tres personas. Sigamos el versículo y dice: y el Verbo era Dios. Y el Logos era Dios. No dice era un Dios. No. Era Dios. No tiene artículo. No dice el Dios, un Dios. ¿Por qué? La misma traducción, pero en griego, cuando no lleva artículo, resalta la característica de la persona. Cuando dice el Logos era Dios, está resaltando de que el Logos es Dios. Eso es, se usa, digamos, este estilo, forma gramatical. Entonces, el Logos, que Cristo es Dios, tiene todos los atributos de Dios, porque es Dios. Y eso es algo que muchas veces no se entiende, porque como Cristo hizo muchos milagros, pero Él dijo: yo no lo hice por mí, lo hice por el poder del Espíritu Santo, porque Él estaba actuando como hombre, dependiendo mayormente de Dios. Veamos Lucas 1:35. ¿Qué dice? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, o sea, tendrá la naturaleza de Dios. Aún naciendo como hombre, no pierde la naturaleza divina. Por eso es Dios hecho hombre. Volvamos al versículo 2, dice: y este era en el principio con Dios. ¿Cuál? El Logos. Era en el principio, en la eternidad, con Dios. Exactamente. Y lo afirma Cristo mismo. Veamos Juan 17:5. Juan 17:5. Ya. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, por aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En la eternidad. ¿Se fija? Esta es una declaración de su divinidad. Y hay muchos mentirólogos que dicen que Cristo nunca declaró que era Dios. Fue una invención de los discípulos. O sea, estamos hablando de gente que tuvo la capacidad de hacerse una tremenda invención teológica. Y eso es
tratar de falso a Dios. Entonces el Logos era en la eternidad con Dios, enfatizando que el Logos, que es Cristo, es desde el principio con Dios, porque es Dios, son dos personas. Y el Logos hace lo que el Padre dice que tiene que hacer. Cuando Jesús dice, yo no digo por mí, sino digo y hago todo lo que el Padre me dice que haga. Lo que hace el Padre, yo también lo hago. El Padre resucita, yo también doy vida. Porque es Dios, esa es una declaración de divinidad. Entonces el apóstol Juan establece el principio del Evangelio de Cristo, del cristianismo, que es Cristo, que es Dios hecho hombre. Y todo el Evangelio de Juan se fundamenta en que Jesús es Dios, obrando en su pueblo y entre los hombres, viviendo como hombre, en cuerpo de hombre, padeciendo como hombre, para pagar los pecados de todos aquellos que creyeron en Él antes de venir, que creen en Él cuando está presente y van a creer en Él después de su muerte y resurrección. El mismo Señor Jesús advirtió a los judíos sobre las consecuencias de no creer en Cristo. Juan 8:24. Y vamos terminando. Amén. ¿Qué dice? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Clarito. No hay espacio para la ambigüedad o a 3 o 4 interpretaciones. Si ustedes no creen que yo soy, está diciendo, si ustedes no creen que yo soy Dios, ustedes están muertos en sus pecados. Mueren en sus pecados, no son salvos. Recordemos que ese creer es confiar, someterse. Es decir, si no se someten a Cristo como Dios, moriréis en vuestros pecados para condenación eterna. Para someterse a Cristo, por amor y con reverencia, que es otro aspecto. Muchos cristianos dicen que aman a Cristo, pero no tienen reverencia, no hay respeto. Lo tratan como tratan a la mascota a veces, cariñoso, pero así tratamos a Cristo. Le pedimos cuando tenemos ganas. Nunca, pocas veces rendimos honra a Él. Que más allá que darle gracias, es obedecerlo en todo. Una forma de vida que honra su nombre, porque obedece su palabra. Así que este principio tan claro manifestado en las Escrituras es el principio que se quiere remover, tergiversar, negar, para que los seres humanos no se salven, no crean y continúen en las garras del diablo por medio del pecado y de la muerte eterna. A la vez que se propone hacer inútil a los cristianos en su crecimiento, servicio y amor a Cristo. ¿Cómo se nos hace inútil? Removerlos de la firmeza en Cristo. ¿Cómo somos removidos por Cristo? La duda. La duda. Cuando tenemos una duda en el corazón, no estamos confiando en Cristo. Hemos sido removidos. Y una vez que somos removidos, ahí comienza a trabajar en la carne, el mal. Claro, es como aislar una presa del rebaño. Y la empieza a pastorear para allá donde no hay nadie. Y después la
se la traga. Eso hace con nosotros a veces. Y nosotros compramos, muchas veces. Por muchas razones, o por pocas razones, no sé. Entonces el llamado del creyente, ¿cuál es? En toda la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, a estar firmes en Cristo. ¿Qué es más que venir a la iglesia? Es más que orar, es más que leer la Biblia. Es obedecer con amor y reverencia. Eso es estar, crecer en la firmeza en Cristo. Veamos 1 Corintios 15, 58. ¿Qué dice? Amén. Ya. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Estar firmes y constante. Porque ahí va a haber buen fruto. Amén. No esperar ser removidos con la duda o cuando somos llevados a cometer un pecado, somos removidos de Cristo. El Señor sabe y nos ha dado medios para seguir firme en Cristo, ¿cierto? Usen un medio. Entonces, en Cristo somos salvos. Estamos completos y reconciliados con nuestro Creador para siempre. Así que con esa seguridad, con esa confianza y sabiendo que Él nos conoce, incluso nuestros pecados y debilidades, nosotros deberíamos confiar cada día más en Él. Si nuestro Señor, que es Dios hecho hombre, nunca se nos olvide eso, hermano. Es un portento de dimensiones incalculables. Que Dios se haya hecho presente en la historia humana para salvar ¿de qué? Del pecado, de la rebelión que el ser humano tiene contra Dios. Lo pasamos muy superficialmente. El día del juicio, cuando veamos el juicio, no lo vamos a experimentar, porque estamos en Cristo. Ahí nos vamos a dar cuenta de la inmensa salvación y del tremendo Dios que tenemos y la inmensidad de la obra de Jesucristo. Así que, hermanos, yo los llamo a estar firmes en Cristo para la gloria de Dios. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque estos dos versículos, Señor, nos enseñan cuán poderoso eres tú, Señor, que te hiciste hombre para salvar, siendo Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por la salvación, gracias por mostrarnos estas cosas y rogando que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a fructificar esta palabra en nuestro corazón, Señor, para crecer en fe, en confianza, en sometimiento, en amor y reverencia a nuestro Señor. Gracias, Señor, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en nombre del Señor vamos a pasar la ofrenda.